Porque Dios es espíritu. Y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual. Pero para transferirlo al mundo físico se necesita la palabra. Por eso, nada acontecerá. Nada acontecerá en el mundo físico. Estamos en la lección número 2, estamos en el llamado. La semana pasada hablamos de la necesidad del llamado, ¿no? Creo que fue. Sí. Y estamos hoy en la lección número 2. Y hubo una pregunta aquí por el caballero que hizo la semana pasada. La pregunta era, ¿y cómo uno sabe cuál es el llamado? Bueno, por eso tenemos aquí esta lección, la segunda. El Espíritu Santo sabía cuando yo estaba escribiendo este libro que Él iba a hacerme esa pregunta. Y entonces Él hizo que yo, esta fuera la segunda lección, definiendo el llamado. Definiendo el llamado. No sé si fueron impactados ustedes con la lección pasada y aunque ustedes hayan leído el libro, pero hay algo que se imparte. Yo creo que ustedes aquí no solamente vienen a buscar información, vienen a buscar impartición. Y una de las cosas que ustedes tienen que entender es cuando ustedes ministren la palabra es que no solamente es dar un mensaje, es una impartición. Algo que yo he estado descubriendo y descubriendo cada día más y más es que de la única forma que la gente puede ser edificada es que uno tenga algo que decir del Señor. No que uno tenga algo que decir de uno. Uno puede venir con una gran preparación, con un gran bosquejo, con 10 páginas. Pero si Dios no abre tu boca para que Él sea quien imparta, porque lo único que llega a la gente es lo que es de Dios, lo que es tuyo. Lo que es de la mente le ministra a la mente, pero lo que es del espíritu le ministra al espíritu. El problema con el cristianismo es que la mayor parte de la gente y las iglesias y los maestros, pastores, lo que hacen es ministrándole a las mentes de los individuos. Ahora, para usted ministrarle a la mente de un individuo, usted no tiene ni que orar ni que ser santo. Usted puede ser el pecador peor. Y usted puede saber los conceptos, usted puede intelectualizarse completamente con la Biblia, con la palabra, y aparentemente funciona. Pero para usted poder impartir vida, usted tiene que vivir en santidad, vivir en oración, vivir en comunión con el Espíritu Santo. Y cada día estar dispuesto a hacer ese vaso que Dios está buscando para poder compartir su gloria con esta humanidad. Amén. Ya empezamos. Bien, definiendo el llamado. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que los dones y el llamamiento son irrevocables ahora. No podemos acostarnos a dormir en la cama de la apatía, la indiferencia y del conformismo. De bueno, de todas formas, Dios me llamó, el don es irrevocable, el llamamiento es irrevocable, así que Dios se va a encargar de mí, no importa lo que yo haga, si yo obedezco o no obedezca, de todas formas, el don está ahí y el llamamiento de Dios está ahí. Tenemos que entender que, como dijimos la semana pasada, el ser llamado se debe ver no como un derecho, sino como un privilegio que Dios nos concede. Cada día, cuando yo oro, la oración del predicador, la famosa oración del predicador que yo escribí en el libro del manual de oración, eso es lo primero que yo digo. Gracias, Señor, porque tú me llamaste, por tu gracia. Por tu gracia. No es algo que yo lo veo como una obligación, como un deber, aunque hay que hacerlo. Yo lo veo como el gran privilegio de que Dios nos escogiera para representarlo a Él en la tierra. ¿No? O sea, si los predicadores supieran exactamente, tuvieran una revelación de lo que significa ser llamado, sinceramente que estuvieran operando en una medida mucho mayor de lo que están operando. Y por eso es que estamos trayendo este curso para ayudarles a ustedes a desarrollar su llamado y cumplir su destino en Dios. En Hechos 13:2 encontramos que en la iglesia de Antioquía habían un grupo de maestros y un grupo de profetas que estaban orando, y mientras estaban orando algo sucedió. En Hechos 13, y vamos a leerlo. Hechos 13. Tremendo, poderoso. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Ve? Habían profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. A esto dice que eran profetas y maestros, estaban parte
eran parte del ministerio de la iglesia de Antioquía. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo habló bien definidamente que había llamado a estos dos muchachos para el ministerio. En el verso 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Usted ve el orden de Dios. Nadie se debe enviar solo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Interesante, el verso 3 dice, la iglesia le impuso las manos y los despidieron. El verso 4 dice, enviados por el Espíritu Santo, indicando esto, cuando una iglesia apostólica y profética, bajo la unción del Espíritu Santo, envía a alguien y le impone las manos, entonces el mismo Espíritu Santo dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. Porque la iglesia tiene la autoridad del Espíritu Santo para atar y desatar y para enviar. Por eso es que es importante que cada persona, que cada ministro esté bajo una cobertura espiritual. Los grandes errores que se están cometiendo hoy en día en el pastorado por ahí, en esos kiosquitos que usted conoce, gente que se pastorean solo, no tienen compromiso con nadie, no tienen a quién responderle y entonces están sin cobertura espiritual. Por eso están abiertos a todos los errores que el diablo los mete. Oye, pero aún Pablo, tenemos que entender que antes de esto, el Espíritu Santo se le había aparecido a Pablo cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco y le dio un tremendo ministerio. Pero aún Pablo fue y se sometió a Antioquía. No sabemos por cuánto tiempo. O sea, él no salió otro día, se sometió a la iglesia de Antioquía y esperó que hubiera una confirmación en el ministerio de Antioquía para entonces salir a hacer la obra del Señor. No olvidemos eso. En la lección anterior establecimos claramente la importancia de tener un llamado claro y definido para poder tener éxito en el ministerio. Éxito. Yo no sé cuántos quieren éxito. Yo quiero éxito. Amén. Nos cabe la pregunta o hacernos la pregunta, ¿cómo yo sé si soy llamado o no? Esto es lo primero que debes hacer, que debes saber, que el que es llamado verdaderamente lo sabe sin lugar a dudas. Él lo sabe. Muchas veces no sabe por qué lo sabe, pero él lo sabe. Una posible prueba de que una persona no es llamada es la inseguridad y las dudas en este particular. Tenemos que entender, o sea, usted posiblemente no entiende todas las repercusiones y ramificaciones y significaciones de lo que es un llamado. Pero usted sabe. Yo puedo hablar, cuando yo era pequeñito, yo sabía que yo tenía unas inclinaciones que mi otro hermano que me sigue a mí, él no las tenía. Él nunca se inclinaba, él es salvo, ama a Dios, pero él nunca se inclinaba a seguir el ministerio y a estar pendiente a la parte ministerial de mi papá. Él se interesaba en la parte física del ministerio. Y sin yo saber, eso era parte de que ya el llamado estaba en mí. Porque usted fue llamado desde antes de usted nacer. ¿Entiende? Él se reconoce el llamado después. Si usted es llamado, usted fue llamado desde antes de nacer. Gloria a Dios. Dijo un profeta, desde el vientre me llamaste. Pablo dijo, desde antes, desde el vientre de mi madre fui llamado. Ahora, tenemos que entender que Dios no tiene un patrón uniforme para llamar personas a su obra. No hay un patrón igual. O sea, Dios es tan diverso como es Él. Nadie debe depender de la experiencia de otro para asegurar su llamado o para negarlo. O sea, lo que le sucedió a otro o lo que no le pasó no debe ser con lo que tú te vas a medir para ver si eres llamado o no. Hay gente que han tenido tremendos llamados y llamados mucho más espectaculares que el mío y han tenido menos éxito que el que yo tengo, que no tuve un llamado tan particular hasta el día de hoy. Lo mismo sucede con el llamado a la salvación. Hay personas que tienen ciertas experiencias sobrenaturales y emocionales. Y lo que somos pastores aquí, y ya hemos estado viendo esto, usted dice, ese sí que se convirtió de veras. Y muchas veces vemos otro que no respondió, que simplemente hizo la oración del pecador. El emocional se fue y se perdió. Y aquel que no hizo tanta bulla, ahí está firme. Ok, bien. Así que ya sabes de qué yo estoy hablando. Mientras otros simplemente reciben a Jesús en su vida sin ninguna aparente manifestación exterior. Lo importante es saber muy adentro
que somos salvos o que somos llamados. Eso es lo importante, que somos salvos. Tenemos que salir, ¿entiende? Aunque creemos en la manifestación completa, total, absoluta del Espíritu Santo, no podemos estar dependiendo de las emociones para gobernar nuestro llamado o nuestra vida ministerial. Padre Santo, si usted es un tipo, es un desastre emocional y va a depender de las emociones, el justo por su fe vivirá. El justo no vive por lo que... Hay veces que usted no siente, que usted no percibe nada y tiene que verdaderamente creerle a Dios hasta que los cielos se abran. Porque si usted es un desastre emocional, cuando le falte la emoción, ahí salió corriendo. O ahí empezó a ofender a la gente, o ahí empezó a palear a la gente, porque entonces el que es emocional siempre está culpando a otros por su fracaso. Ahora, vamos a estudiar hoy las diferentes formas como Dios llama a personas al ministerio. Diferentes formas. Y vamos a empezar por el más común y el más general y el que es casi la norma para la mayor parte de las personas. Y estamos hablando del testimonio interior del Espíritu Santo. Testimonio del Espíritu. Es un testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Tenemos que entender que nosotros somos seres espirituales. Nosotros no somos seres carnales, ni somos seres mentales y menos emocionales. Tenemos un cuerpo de carne, tenemos un intelecto, tenemos una mente, tenemos una voluntad, tenemos unas emociones, pero principalmente nosotros somos un espíritu hecho a la imagen de Dios. Y la forma particular o la forma preferida por la cual Dios nos dirige es por medio de nuestro propio espíritu. Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y creo que la otra escritura dice: porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu no da testimonio a nuestra mente, ni a nuestras emociones. El Espíritu da testimonio al corazón del hombre. Da testimonio al centro del ser humano, que es el Espíritu. Y tenemos que entender eso, que nuestro espíritu necesariamente no tiene que ser emotivo o no tiene que sentir algo. Nuestro espíritu casi nunca siente, pero nuestro espíritu sabe. Hay un saber que es el saber del espíritu. El saber del espíritu. Y ese saber, usted no puede explicarlo. O sea, no hay forma que yo pueda definirle a usted cómo es que yo sé algo en mi espíritu. No hay forma, no hay forma. Un ejemplo. En muchas ocasiones, especialmente ahora que estoy predicando los domingos, y no estoy preparando ningún tipo de enseñanza particular, sino que estoy trayendo un tipo de predicación evangelística o profética o una predicación de motivación o de fe. En muchas ocasiones yo he orado mucho y no tengo la dirección del Espíritu Santo para qué yo voy a decir. Y yo sigo orando. Y hay veces que faltan 5 minutos para yo subir a la plataforma. Y yo no sé. Y yo no puedo moverme del lugar donde estoy orando hasta que yo no sepa. Yo no sé cómo es que yo sé. Pero yo sé en el momento que yo sé que esto es lo que Dios quiere que yo diga. Y es algo que usted no se lo puede enseñar a nadie. O sea, usted no puede enseñarle a nadie a ser dirigido por el Espíritu. Podemos darle las directrices, podemos darle el testimonio, pero es algo que uno tiene que aprenderlo uno mismo. Y es la misma forma que uno sabe si no debe irse por esa calle porque va a haber un accidente o porque te están esperando para hacerte mal. Y tú no lo sabes. Esto indica que tiene que haber en nosotros una formación espiritual, un desarrollo y un entrenamiento de nuestro espíritu. Quizás algún día yo traiga un curso, como estoy trayendo ahora los viernes, enséñanos a orar sobre el desarrollo del espíritu. Porque qué importante es que aprendamos a desarrollar nuestro espíritu. En nuestra sociedad nosotros hemos desarrollado nuestra mente a expensas de nuestro espíritu. Y entonces somos cabezones, pero nuestro corazoncito es así de pequeño. Y por eso no podemos caminar en el espíritu. Pues caminar en el espíritu no es caminar en una nube de humo. Caminar en el espíritu es caminar de acuerdo al testimonio del hombre interno, del espíritu que tú sabes. Que tú sabes porque sabes. Gloria a Dios. I'm preaching. Padre Santo.
Bien, vamos a... Voy a... Santo. La forma principal... Esto es lo bueno de la clase de los lunes, porque me queda algo del domingo por la noche. Gloria a Dios santo. Amén. La forma principal para Dios dirigir a sus hijos es por medio del Espíritu Santo, dando testimonio a nuestro espíritu. En un sentido general, todos los creyentes pueden ser dirigidos por Dios en esta forma, de acuerdo a Romanos 8:14, la escritura que dije, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo, que es el que escudriña lo más profundo de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 2, 10 y 12, que dice: ¿quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? ¿Quién conoció las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Sí, el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. El Espíritu del hombre conoce las cosas que hay en el hombre. Pero cuando el Espíritu del hombre está conectado con el Espíritu de Dios, vamos a hacer la relación. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el Espíritu de Dios conoce las cosas que están en Dios. El Espíritu del hombre conoce las cosas que están en el hombre. Pero cuando el Espíritu del hombre se une con el Espíritu de Dios, pues entonces el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. Pero además de las cosas del hombre, conoce las cosas que el Espíritu Santo que está en Dios sabe de Dios. Amén. Ok. Él es quien sabe la perfecta voluntad de Dios para cada creyente y cómo ponerla en acción. Él sabe. El Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu para darnos el testimonio de Dios en cuanto a diferentes áreas de nuestra vida. A diferentes áreas. ¿Con quién vas a casarte? Claro, si tú estás en el mundo y hiciste un disparate, ya que Dios arregle ese disparate y ya tú, gloria a Dios. Aunque en el mundo tú no sabías ni quién te dirigía, el diablo, quién era. ¿Entiendes? Ya eso lo cuenta, porque el que está en Cristo no es el que tú eres. Pero el responsable es el que está en Cristo ahora. Bien, sí, porque entonces yo he oído gente que dice: bueno, pues ya que en el mundo pues yo no me casé de acuerdo a la guianza del Espíritu, pues entonces ahora yo quiero conseguir otra. Es un pecador adúltero que quiere cambiar de mujer. Bien, ok. El Espíritu Santo, Él sabe cuál es la perfecta voluntad de Dios para cada creyente y cómo ponerla en acción. El Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu para darnos el testimonio de Dios en cuanto a diferentes áreas de nuestra vida. El primer testimonio que recibimos es uno concerniente a nuestra identidad espiritual. Es el primer testimonio que recibe un creyente, es el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. O sea, por medio del Espíritu Santo descubrimos cuál es nuestra real identidad. No simplemente somos convertidos o salvos, somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios, somos participantes de su esencia y su naturaleza. Ese es el primer testimonio. Pero ese no es el último. El Espíritu Santo seguirá dándonos testimonio hasta que nos vayamos de esta tierra. Por esto es muy importante que desarrollemos nuestro espíritu y lo entrenemos para poder oír a Dios. La mayor parte de las tragedias que le ocurren a los cristianos se debe a que no están prestando la atención a la voz del Espíritu. La mayor parte es que no están prestando atención a la voz de su Espíritu. Es interesante que muchas veces los niños pequeños tienen más discernimiento, tienen más discernimiento que los adultos, porque el espíritu de los niños no ha sido dañado. Y muchas veces hay un sinnúmero de testimonios y de historias de niños que vieron que su padre se montó en un avión y el niño dijo, desde acá cuando lo despedía, le dijo a la mamá: y papi no sabe que ese avión se va a caer y se va a estrellar porque se montó ahí. Y la mamá dice: ¿pero qué tú dices? Estás loco. Él no habló de su mente, habló de su espíritu. Y ese es el testimonio que Dios quiere que tengamos. Por eso es que si no fueres como niño. Pero como hemos desarrollado nuestra cabeza tan grande, ahí que este fracaso. Ok, ahora, cada persona que tiene un llamamiento de Dios para el ministerio, casi siempre lo sabe desde el mismo día que se convirtió. Él sabe que es salvo y que algún día va a predicar la palabra. No sabe, entiende, no sabe. Claro, algunos quieren ya que el próximo día, ¿en dónde está el instituto? Alguien se convirtió aquí los otros días y a los otros días me dijo: hay un instituto donde yo voy a estudiar. Yo dije: vente y siéntate en mi iglesia, que ese va a ser tu instituto. Si tú te sientas ahí, ese va a ser tu instituto. A ti no te falta. Y cuando sea el tiempo, yo te entreno en una forma más profunda. Okay. Ahora, toda persona que es llamada
tiene esta primera definición de su llamado. En muchos casos, esta es la única seguridad que tendrán muchos de su llamado ministerial. Otros empiezan con este llamado y con el correr del tiempo, Dios les confirma usando otros medios. Pero la mayor parte de nosotros, eso fue lo que sentimos, lo que supimos. No que sentimos. Cuando yo uso la palabra sentimos, no me refiero al sentir emocional o carnal. Me refiero a una percepción espiritual. Por si acaso se me zafa la palabra y digo sentimos. Ok. Ahora, ¿está eso claro el primer punto? ¿Entienden lo que es el testimonio del Espíritu? El testimonio del Espíritu es una dirección, es una dirección del Espíritu Santo para cualquier área. Pero por ella muchos van a saber que son llamados, aunque no tengan ningún otro testimonio. Porque no puedes estar esperando que Dios te llame como Moisés o como llamó a Pablo. Porque tú no eres Moisés y tú no eres Pablo. Tú eres Macario. Ok, bien. Por la voz audible de Dios. Esa es una posibilidad. Pero no andes buscando voces tampoco. No andes. Ten mucho cuidado con las voces. Con las voces y con las apariciones. Con las apariciones. Yo estaba leyendo una carta que me mandó una persona que me dijo que una vez dejó la iglesia porque se le apareció Jesucristo y le dijo: si no dejas la iglesia, si no entregas a esa iglesia y dejas de pastorear, te voy a matar. Y ella dijo que era Cristo y por eso soltó la iglesia. Y fue el diablo. Y hasta el día de hoy cree que es Cristo. Porque me lo dice a mí en una carta. Cristo no anda matando a nadie. ¿Sabe? Por la voz audible de Dios. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, cuando hablamos de la voz audible de Dios, nos estamos refiriendo a cuando Él nos habla directamente al oído en una forma tan clara que sabemos sin lugar a dudas que es su voz. En ocasiones una sola persona la oye, aunque más nadie alrededor la oiga. Felipe iba camino, dice que a Etiopía no, él iba en el desierto y entonces se encontró con un etíope que iba camino a Etiopía y dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Eso fue una voz audible, él la oyó, más nadie tiene que oírla. Cuando Dios le habló a Pablo en el camino, más nadie oyó la voz, solamente él oyó la voz. Porque es algo que es contigo, o sea, es a ti a quien Dios quiere hablarte. En ocasiones una sola persona la oye, aunque más nadie alrededor la oiga. Esta puede ser la misma voz del Espíritu Santo, quien sucede que es Dios. A veces Dios escoge hablarle a los hombres en esta forma, especialmente cuando se trata de decisiones que son peligrosas y delicadas. Hay decisiones que son demasiado peligrosas o de demasiado peso, que Dios tiene que hablarte en una forma más concreta, más pesada, para que tú sepas sin lugar a dudas de que eso es lo que tienes que hacer. Cuando está en juego ciertas cosas, ¿entiendes? Hay cosas que yo no haría a menos que Dios me tendría que hablar audiblemente o en visión o por un ángel, ¿entiendes? Un ejemplo: dejar esta iglesia a yo irme a otro sitio y empezar una iglesia. No porque me ata la iglesia o por miedo o porque no tengo fe, porque yo sé lo que esta iglesia central significa para este ministerio a nivel mundial. Y el yo moverme por algún sentimiento, por alguna presión o por alguna conveniencia de que el tiempo es mejor en el sur o la naranja o el jugo de naranja es mejor en Orlando, ¿entiendes? Ya eso me traería mucho peligro. Porque estamos hablando de algo que es básico, que es central a la visión que Dios me dio a mí y a este ministerio. Así que en esos casos, tú no puedes, bueno, pues yo sentí un testimonio. No, hay que probarlo en una forma más concreta. Bien, podemos decir que el llamamiento de Jesús fue en esta forma, cuando después de ser bautizado, subiendo del agua, oyó la voz del Padre que le dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Este no fue un llamado tanto para que Jesús lo oyera, sino para los que estaban a su alrededor. Jesús sabía que era su hijo. Muchas veces Dios confirma un llamado al frente de otra gente para que ellos crean en el llamado de esa persona. Sucede muchas veces a nivel local, a nivel de la iglesia. Dios llamó a Abraham por voz audible cuando se le apareció en Ur de los Caldeos. Es otro ejemplo. En Génesis 17:1 dice: pero Jehová había dicho,
Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le habló a Abraham. Años más tarde, Dios se le aparece en visión en Génesis 17:1. Dice, era Abraham de edad de 99 años. Usted nunca es muy viejo para que Dios le hable, ¿ok? Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En otras ocasiones, Dios le habló en voz audible sin ningún tipo de visión. Algunas veces tuvo una visión, otras veces solamente oyó una voz. Otro caso lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando Dios llamó a Pablo. En este caso particular, hubo una manifestación sobrenatural de un resplandor del cielo que dejó a Pablo ciego por 3 días. Pablo oyó una voz que lo llamaba y enseguida reconoció que era la voz de Jesús y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él oyó la voz. ¿Okay? Jesús oyó la voz audible. Abraham oyó la voz audible. Pablo oyó la voz audible. Mi papá cuenta que él había ido a una reunión donde el pastor no vino, él era el visitante. En esa noche, como el pastor no estaba, pues nadie iba a predicar. Él dijo, ¿cómo ustedes se van a ir sin predicar? Es que no hay quien predique, pues yo predico. ¿Entiendes? Y él nunca había ido a la iglesia, pero tenía un testamento, andaba con un testamento, pues abrió el testamento y creo que comentó un verso y lo predicó. Y desde ese día en adelante siguió predicando. Creo que a las pocas semanas estaba así caminando por un bosque, estaba mirando un árbol de mango y una voz le dijo, edifica mi iglesia. Una voz, él oyó una voz, edifica mi iglesia. Pues él creyó que la voz era que se fuera para el monte a buscar madera para edificar un templo. Entonces, claro, él se fue, él entendió la cosa literalmente, pero la cosa no era literalmente, la cosa era espiritualmente. Él fue, edificó, buscó la madera, edificó la primera capilla, entonces ahí empezó su ministerio. Después de los muchos años se dio cuenta que lo que Dios le estaba diciendo era que edificara una iglesia. Ese fue su llamado. Una sola vez, él oyó esa voz audible. Así que es posible que alguien oiga una voz audible para el ministerio. El que la oyó, disfrute la gloria de Dios. Yo nunca la he oído. Dios puede usar este medio para llamar personas al ministerio, pero no tiene que hacerlo necesariamente. No te sientas inferior en tu ministerio porque no has tenido un llamamiento igual que otra persona. O sea, el hecho de que te llamaron en una forma o en otra no te hace inferior. No tiene que ver nada con la forma ni con el modo. Tiene que ver con el llamado que Dios te hace. Yo he sabido de ministerios que nunca han oído la voz de Dios audiblemente, ni han tenido una visión, pero tienen ministerios más poderosos que muchos que han tenido otras manifestaciones. Por la voz audible de Dios. ¿Hay alguna pregunta sobre este método de Dios llamar a los hombres? Aleluya. Después usted va me va a decir si usted cree que está llamado o no. Ok. Bueno, vamos entonces al método 3, por una visión o por un sueño, por un sueño. Entonces, en Génesis, vamos primero a Génesis 37. Génesis 37. Gloria a Dios, aleluya. 5 y 9. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Tenga cuidado a los hermanos que usted le cuenta sus sueños, que algunos no van a amarle, lo van a aborrecer. Ok. Pues sí, ¿por qué a mí no? Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí
que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y sus estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarme en tierra ante ti? Sí, es posible que usted tenga un sueño donde usted se vea haciendo algo que eventualmente usted lo haga. Dios me habla a mí en sueños, no tan a menudo, pero hay veces que Dios me habla a mí en sueños. En esta mañana yo tuve un sueño con el presidente. Yo nunca tuve un sueño con el presidente, pero un sueño, visión, donde estaba en un sitio y yo tuve que ir a protegerlo porque los guardaespaldas que andaban con él pues no estaban cerca de él. No estaban cerca de él. Entonces yo vi el peligro y yo le gritaba a los guardaespaldas, a la gente secreta, y se quedaban como tontos. Yo sentí que era que yo tengo que orar por el presidente. Pues yo me levanté a orar por él, a protegerlo, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo ayude, que Dios lo libre de hombres malos y perversos. Dios me ha hablado a mí algunas veces por sueño en un país. Me he visto predicando en un país al cual yo no quería ir. Y ya, entonces yo entendí entonces que era que Dios quería. Ahora, yo no salgo inmediatamente al otro día. Yo no compro un ticket el próximo día. Yo espero en Dios, yo espero la confirmación, o yo espero que Dios abra la puerta. Porque Dios puede hablar por sueño. Ahora, no por cuántos sueños usted tenga. Hay muchos sueños que son resultado de los espaguetis o de las chuletas de puerco que usted se comió, especialmente si usted comió demasiado mucho. ¿Entiende? Pero hay sueños. Dios puede hablarnos en visión. Y Dios puede hablarnos en sueños. Dios le habló a José en sueños. Si usted tiene dudas sobre esto, compre mi libro Oyendo la voz de Dios, donde están las 7 formas como Dios dirige a los hombres. Y una de ellas es por medio de sueños o por medio de visiones. En Hechos 18, ok, 9 y 10. Pablo, el Señor, no, está ahí en la escritura. El Señor dijo a Pablo en visión de noche. No temas, sino habla. Y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que él tuvo la aparición de Jesucristo, se le apareció en sueño. Y lo alentó, lo fortaleció y le aseguró su presencia, le aseguró su protección, que ninguno podría hacerle mal, y le aseguró su éxito. Fíjense qué interesante. Le dijo: no tengas temor. Después le dijo: sigue hablando. Gloria a Dios. No calles, sigue predicando, porque Él está interesado en nuestro ministerio. Después le aseguró su presencia: yo estoy contigo. Después le aseguró protección: ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y después le aseguró su éxito: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo sé lo que están pensando algunos de los que están aquí empezando. Ay, si Jesús se me apareciera y me dijera eso. A mí nunca se me ha aparecido y nunca me ha dicho eso. Así que, bueno, pues recíbelo, gloria a Dios, santo el Señor, gloria a Cristo, santo el Señor, gloria a Dios. Cocine agua. Sí. Amén. Bueno, está bien. Tú quieres recibirlo, pues está bien, pero Pablo estaba en la cárcel, pero no. No. Ok. Bien. Los sueños y las visiones son una de las manifestaciones del Espíritu Santo para todas las edades. O sea, es parte de lo que Dios ha prometido para todas las edades. Dios usa este medio para llamar personas o para confirmar su llamado. A veces recibimos un sueño repetidas veces y es que el Señor nos quiere decir algo. Si un sueño es repetitivo, ¿entiendes? Si hay una repetición ahora, hay 3 orígenes de los sueños. Para que ustedes sepan, hay 3 orígenes de los sueños. Hay sueños que se originan en Dios. ¿Okay? Hay sueños que se originan en espíritus inmundos. Satanás se especializa
en darnos sueños, especialmente sueños destructores, sueños de tentaciones, sueños de presentarle a usted una imagen pecaminosa de algo que lo quiere convencer a usted y se la puede presentar por noches enteras o por semanas enteras a ver si debilita su conciencia para que usted termine haciendo lo que usted está viendo en sueño. Y eso es muy real, muy real. Usted tiene que entender eso. Ahora, hay otros sueños que son del espíritu humano, del subconsciente, que son simplemente sueños de un ejemplo, sueños del subconsciente que usted fue, algo lo sorprendió o lo abismó no, algo que le llamó mucho la atención y usted sueña con eso. Eso indica que es su espíritu. O sea, ese no es el espíritu de Dios. Entonces tenemos que hacer la diferencia cuando el sueño es de nuestro espíritu, del espíritu de Dios o del espíritu diabólico. Eso es parte de la concupiscencia del hombre, sería. ¿Cuál? Es el último. Bueno, porque no siempre, porque hay sueños que solamente tú repites por la noche lo que tú viste por el día. Sí. ¿Entiendes? El deseo o algo que te impresionó. Esa es la palabra. Algo que una impresión que tú tuviste, que fue tan fuerte la impresión que tú tuviste que entonces... Sí. Un ejemplo, y no son cosas que son malas. Hay veces que yo he estado trabajando en un documento por todo un día y he estado trabajando y trabajando y formateándolo y haciéndolo o haciendo algo. Y entonces es tanto lo que yo me he metido en eso que entonces por la noche cuando me pongo a dormir empiezo a soñar con las páginas y con la figura y con esto y todo otro. Eso no es un sueño malo, es simplemente que tu subconsciente se impresionó tanto porque como te concentraste tanto. Por eso es que la Biblia nos manda a que meditemos en su palabra de día y de noche. Porque, gloria a Dios. Si una cosa natural puede impresionarte a ti para que se vuelva parte de tu subconsciente, imagínate si tú te metieras en la palabra, si tú estuvieras oyendo mensajes y en vez de estar sentado como una papa boba ante una televisión ahí por 4 y 5 horas, estuvieras ahí metido en la palabra oyendo un buen mensaje, eso se te mete en el subconsciente y hasta vas a soñar con ello, pero en una buena forma. Yo hablé el domingo aquí por la mañana de las tres avenidas, porque yo hablé de lo que el hombre siembra para su carne. No siembras para tu carne, siembra para tu espíritu. Y yo hablé de las 3 avenidas por las cuales el hombre siembra. El hombre siembra por medio de los ojos, por medio de los oídos y por medio de la boca. Lo que vemos, lo que oímos y lo que confesamos, lo sembramos en nosotros. Y yo le dije a la gente, y no crean que porque lo hicieron hoy y no lo vieron mañana ni la semana que viene, no crean que no les afectó. Porque es una semilla que tarde o temprano va a tener la cosecha. Y lo que el hombre sembrare, bueno o malo, va a cosechar. Ok. Es mi opinión personal que los sueños no son una prueba de espiritualidad en el que los tiene, sino una prueba de que esa es la única forma que Dios puede captar su atención. Hay gente que como único Dios puede agarrarlo durmiendo, pues son tan hiperactivos y son tan materialistas. Entonces Dios tiene que agarrarlos durmiendo. ¿Entiendes? Y es como único Dios le puede hablar. No es que necesariamente no es que eres más espiritual, sino que eres más dormilón. Ok, ahora, una visión es lo que tú ves cuando estás en un trance espiritual. El sueño es lo que tú ves cuando estás dormido. Son dos cosas diferentes. Visiones y sueños son diferentes. La visión es lo que tú ves cuando tú estás en un trance espiritual. Un ejemplo, hay veces que tú estás orando y estás orando en lengua y como que te fuiste. Y como que te fuiste. Y no es que te dormiste. Entonces ahí, al tú irte, tú viste algo. Viste algo. O sea, yo he visto cosas. Yo he visto gente en peligro. Yo he visto gente pecando. Yo he visto gente, Padre Santo, yo he estado orando así y en una visión como que me he salido del cuerpo y me he encontrado sentado en la casa de una mujer así, en la casa de una mujer sola,
de una mujer sola. Y cuando yo estoy sentado así en la sala, salen del cuarto de la mujer, sale esa mujer sola con otro hombre. No, con otro hombre. Y supone que es una hermana de la iglesia, ¿entiendes? No. Y yo despierto del sueño no, de la visión. Y yo estaba orando. Después yo vengo, llamo a la persona, hermana, una cosa, ¿qué está pasando? ¿Quién está en su casa? ¿Cómo que quién? Yo estuve en su casa. Yo estuve en su casa. Y yo estaba sentado en esta silla. Y yo nunca he estado en su casa, pero así es. Tuvo que confesarme que sí. Que estaba haciendo algo que no tenía que hacer. Bueno, echen su mente a pensar. ¿Ok? Eso es una visión. Ahora, el sueño es diferente. El sueño tú estás dormido. El sueño puede ir acompañado con la voz audible de Dios, el Espíritu Santo o un ángel. Como anoche que hablamos cuando el ángel, anoche fue tremendo, el que se lo perdió anoche. Gloria a Dios. Tiene que arrepentirse. Amén. Anoche hablamos de el ángel, cuando el ángel vino a donde Juan el Bautista, perdón, donde Zacarías, y le dijo, yo vengo de la presencia de Dios. Yo soy Gabriel. Cuando el ángel dice, cuando él dice, ¿y cómo va a hacer esto? Yo soy viejo, porque yo soy Gabriel. Y yo estoy en la presencia de Dios y yo vine a decirte esto. Y como tú no crees, te vas a quedar mudo. El ángel. Eso fue el ángel hablándole. En visión, pero esa es la visión abierta. Hay una visión que es visión abierta, porque hay dos clases. No, porque yo estoy enseñando ahora de sueños y visiones. Hay visión transal o visión de trance y visión abierta. La visión abierta es que tú estás así y el ángel se te aparece, o Jesucristo, o un personaje espiritual. La primera que hablamos anoche fue una visión abierta cuando los ángeles de Dios vinieron y Dios vino a hablar y vino hasta comió cabrito allá con Abraham. Santo el Señor. Ahora, es muy probable, es muy posible. No, vamos, arriba. Hay sueños y visiones donde Dios llama a una persona y le da instrucciones específicas sobre su llamado y cómo desarrollarlo. Y hay veces que Dios le ha dicho exactamente lo que tiene que hacer. ¿Qué si no me lo da? Pues tú sigues orando y sigues buscando la mente de Cristo y el Espíritu nos dirige a toda verdad. Tampoco te sientas intimidado o te sientas inferior porque el mismo Espíritu Santo que puede, y nosotros no andamos por visiones ni por sueños, el justo por su fe vivirá. En otros casos, te ves en el sueño o la visión haciendo cosas que tienen que ver con tu llamado. ¿Entiendes? Si tú te ves constantemente predicando ante una multitud, pues mira, pues posiblemente Dios te está llamando. Si te sientes si te ves orando por los enfermos, es posible que dones de sanidad se quieran manifestar en tu vida. Es muy posible que si lo tienes, ese sueño o visión, por muchas veces Dios te está llamando a hacerlo en la realidad. Lo mismo que te ves haciendo en el sueño. Pero no dependemos del sueño ni de la visión, porque la primera forma es que el testimonio del Espíritu. ¿Alguna pregunta sobre los sueños y visiones? ¿Alguien tuvo una visión mientras estaba aquí? No. No sé, pero sobre las visiones y sueños, el julio 13, yo estaba sentado como a las 8 de la noche, sí, y estaba trabajando un poco y de repente mi padre sí, se me apareció al lado de la cama, sí, no estaba ni durmiendo, sí, y solo dijo dos palabras: es mi turno de irme, es tu turno de levantarte. Eso fue todo. Y después de eso, pero bien elegante, un señor no como el que yo había dejado el día 14, a las 2 de la tarde, él fallece. No sé qué pasó. el mismo después. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, entonces lo que yo hice en la mañana, yo le compartí eso a mi esposa. ¿Él murió 2 días después? No, al día siguiente. Eso fue el 13. El 14, al día siguiente, él muere, a las 2 de la tarde. Okay. Él estaba en agonía. Ajá. Yo le digo a mi esposa en la mañana, vámonos al City Hall. Habíamos hecho 3 intentos de querer registrar la iglesia. Y a las 2 de la tarde, cuando ya habíamos metido los papeles en el City Hall, en ese momento me llama mi hermano. Y me dice, ¿sabes qué? Tu papá acaba de fallecer, estando yo en el downtown Chicago.
metiendo los papeles de la iglesia. Para la gloria de Dios, esta misma semana yo recibí los papeles de aprobación. Pues eso fue una visión. Y fue una visión donde, en este caso particular, que no es una cosa muy repetitiva, Dios usó el espíritu desde tu padre para hablarte a ti. Él vino en espíritu. Él vino en espíritu, y te dijo exactamente, Dios permitió eso para darte a ti una confirmación, así que tú no tienes que tener ninguna duda. Ahora sí que te voy a hacer más responsable. Santo. Gracias. Aleluya. Amén. Ahora, vamos entonces a la otra forma, por medio de un ángel. Por medio de un ángel. Bueno, anoche hablamos de eso. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. No, este es otro caso. Es que hay tantos ángeles la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En Jueces 6, vamos a buscarlo por favor, porque esto está interesantísimo, para que vean cómo Dios llama a este hombre. Gloria a Dios. 11 al 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Verso 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros. Eran humanos, hermanos. Eran humanos como nosotros. Respondían igualitos que nosotros. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, no le contestó ninguna pregunta. Jehová ignoró toda su insensatez. Porque Dios sabe que somos bien insensatos y que hablamos mucha baba muchas veces. Aun cuando hablamos con Él. Jesús conoce nuestra condición. Dios sabe que somos polvo muchas veces. Y simplemente se compadece. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. Ignoró todas las preguntas, no le contestó ninguna pregunta. ¿Ves que Dios no contestó? Hay veces que Dios no contesta preguntas tontas, redundantes. No. Dios dijo: yo no vine a contestar preguntas. Yo vine a darte una orden. Ay, Padre Santo. ¿A qué vino Dios? Vino a mandarte, vino a enviarte un llamado. No, ¿y con qué voy a hacer esto? ¿Y con qué lo voy a hacer? Cállate la boca y obedece. Y yo no sé predicar, y yo no tengo, y en mi familia nadie era ni cura, así que ¿qué sucede? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Eso es todo. ¿No te envío yo? No hay que decir más nada. ¿No te envío yo? Tú ve con tu fuerza. Entonces le respondió: Señor mío. Como que se puso más suave ahora. Señor mío, ¿con qué yo salvaré? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manaset, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Tampoco le contestó la pregunta. No le dijo con qué, ni quién iba a ir con él. Simplemente dijo: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: sí, yo te ruego que si he hallado gracia de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y entonces ahí está toda la historia esa del vellón de lana, de que si se mojaba, desde que se quedaba seco por 2 veces. Este hombre quiso tener señales. Óigame, si a mí Dios se me aparece, que yo voy a pedir señales. A mí con que me lo diga una vez, claro, lo primero que yo voy a preguntarle es: ¿Jesucristo vino en carne? Y si me dice que sí, pues es Dios el que está hablando. Sí, eso es lo primero, porque la Biblia dice: no crees a todo espíritu, y de probar los espíritus si son de Dios. Y la pregunta que uno le hace a cualquier espíritu que se le aparece es: ¿Jesucristo vino en carne? ¿Hay poder en la sangre de Cristo? ¿El nombre de Jesús es verdadero? Tú asegúrate que te contesta eso bien. Si te contesta eso bien, es Dios. Porque el espíritu del maligno no puede asegurar que Cristo vino en carne.
Porque el espíritu de anticristo siempre niega que Jesús vino en carne. Porque la seguridad de la salvación es que Cristo vino en carne. Porque si Cristo no vino en carne, no hay salvación posible. Por eso el diablo no puede confesarlo, que Jesús vino en carne. O sea, solamente, por eso es que hay que probar, dice Juan, probar los espíritus si son de Dios. Y dice, el espíritu que no confiesa que Cristo vino en carne no es de Dios, es el espíritu del anticristo. Así que tú asegúrate de eso. Pero yo no voy a hacerle tantas preguntas, ¿entiendes? Seguir enfatizando después que Dios me dijo que va a ir conmigo. A mí Dios solamente tiene que decir, yo voy contigo. Vete, no tienes que decir más nada. No me tienes que decir dónde está el dinero, ni nada. No tienes que decirme más nada. Con que tú me digas, yo voy contigo, ya yo tengo. Yo salgo corriendo. Porque ya eso es suficiente. Yo estoy contigo. Pero, y aunque no me lo diga, ya lo dijo en la Biblia, como dijo aquel. Así que ya yo lo recibo. 3 preguntas, una respuesta. 3 preguntas, una respuesta. Aleluya. Amén. Ahora, los ángeles son agentes servidores de Dios para comunicar mensajes a la tierra. En algunas ocasiones, primera corrección. En algunas ocasiones, ¿a usted también le falta la S en alguna? Ok. Dios usa a los ángeles para llamar personas al ministerio. Cuando un ángel se aparece, lo hace en forma visible y en algunas veces no es diferente a un hombre en su porte y en su vestido. Se puede aparecer como un joven, como un viejo, como una persona. Gedeón fue llamado a libertar a Israel del dominio de los madianitas por medio de un ángel. Es interesante observar que en algunas veces el ángel habla como ángel y en otras habla como si él fuera Dios. El mismo ángel. ¿Por qué? Porque el ángel viene representando a Dios. Y en la misma forma que un ser humano dice, yo Jehová estoy con vosotros. Pero tú ves, no, es un hombre profetizando. Pues el ángel puede decir, yo Jehová digo esto. ¿Me entienden? ¿Entienden? ¿Me entienden? Ok. Porque aquí lo tenemos. Primero dice que el ángel se le apareció y le dice, Jehová está contigo. Pero entonces el mismo ángel le dice en el verso 14 dice, y mirándolo Jehová le dijo. Jehová le dijo. Era el mismo ángel. Era el ángel de Jehová. El ángel personal de Jehová. Jehová tiene un ángel personal. El ángel de Jehová. Es el que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es el guardaespaldas número 1 de Jehová. Gloria a Dios. Santo el Señor. Amén. Esto solo indica que el ángel viene con toda la autoridad delegada de Dios. No descontemos la posibilidad de que en estos días Dios envíe ángeles para llamar a personas que están muy involucradas en otras esferas de la vida y que solo responderán en esta manera. Dios escoge la forma de llamar a cada uno de acuerdo a lo que esa persona necesita para responder a su llamado. En este caso, él no estaba pidiendo que lo llamaran, él no estaba orando, él no estaba ayunando, él no estaba buscando a Dios. Él estaba sacudiendo un trigo y estaba escondido. Estaba escondido por miedo a los madianitas que le robaban el trigo a Israel. Ahora, en este caso, Dios se le apareció en forma de ángeles porque estaba involucrado, no estaba orando, no estaba buscando la dirección del Señor. Por lo tanto, Dios tuvo que venir un ángel y ya. Y ya el ángel le dijo exactamente lo que él iba a hacer. Son llamamientos, vamos a llamarle llamamientos soberanos de Dios, donde Dios en su soberanía escoge llamar a alguien para un propósito especial, para hacer algo. Y Dios lo ha hecho miles de veces en la historia de la iglesia. Que él ha visto una necesidad y que Dios tiene un propósito para una nación, para un pueblo, para algo. Y el ángel viene, o Dios viene, o una visión, o Dios lo lleva al cielo y Dios le habla en el cielo y Dios lo regresa a la tierra. Dios escoge la forma como Dios va a escoger al individuo. Amén. ¿Alguna pregunta sobre el llamamiento por medio de los ángeles? Gloria a Dios. Dice, tener cuidado porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Bien.
Vamos entonces a ver el ministerio profético. Aleluya. En 1 Samuel 9:17. Dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo aquí que este es el varón del cual te hablé. Samuel era el profeta de la nación, profeta principal por medio de quien Dios traía dirección al pueblo. Y él fue el que tenía el discernimiento, tenía la palabra profética de Dios para gobernar a mi pueblo. Y esto nos lleva ahora entonces a Hechos otra vez, donde los profetas otra vez están en operación. Hechos 13, otra vez leemos del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Habían profetas ahí. Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes, el tetrarca y el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo dijo el Espíritu Santo? Usó a uno de los profetas. Usó a uno de los profetas. Pero uno dice, dijo el Espíritu Santo cuando habló un profeta o cuando habló un hombre inspirado por Dios. La gente tiene problemas con eso. ¿No? Y dijo el Espíritu Santo, claro, usando a alguien. Dijo, oyeron porque uno de los profetas profetizó y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, los profetas también les impusieron las manos y los despidieron. He dejado este tema para el final, no porque sea menos importante, sino porque es uno de los más conflictivos en el mundo religioso de hoy. De todos los 5 ministerios, el del profeta es el más antiguo. Yes. Y porque ha habido también mucho abuso y mucha charlatanería con el ministerio profético. Abraham era considerado un profeta por Dios. Era el primero que se le llamó profeta. Este ministerio lo encontramos en operación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Los profetas del Antiguo Testamento eran los encargados por Dios para llamar reyes y profetas. El primer rey de Israel, Saúl, fue llamado por el profeta Samuel. David también fue llamado por el profeta Samuel. Ahora, tenemos que entender que en la dispensación del Nuevo Testamento hay una diferencia. Debemos entender claramente la diferencia que hay de operación entre el Antiguo y el Viejo Testamento. En el Antiguo Testamento, los creyentes, vamos a llamarles creyentes, los santos, no tenían el Espíritu Santo adentro como nosotros hoy lo tenemos dentro. Ellos eran gente piadosa, eran gente santa, pero ellos no habían tenido lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Por lo tanto, el Espíritu de Jehová venía sobre ellos, pero no estaba dentro de ellos. Por lo tanto, toda dirección espiritual en el Antiguo Testamento tenía que ser desde afuera. Por eso tenía que ser por voz audible de Dios, por ángeles, por visiones, y en la mayor parte de las ocasiones era por el profeta. El profeta era la voz de Dios al pueblo. El sacerdote era la voz del pueblo a Dios. Por medio del sacerdote, el pueblo se llegaba a Dios. Por medio del profeta, Dios venía al pueblo. Por eso es que usted ve tan importante que todos los llamamientos y nombramientos y ungimientos para rey, para profeta y para diferentes funciones o sacerdotes, los hacía un profeta. Era llamado por Dios para hacer eso. Ahora, en el Nuevo Testamento, el profeta tiene una función un poquito diferente. Sí, el profeta puede llamar gente al ministerio, pero nosotros no somos dirigidos por profetas. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y tenemos que entender eso, que el profeta no puede profetizarte algo a ti que tú no tengas testimonio. Testimonio. Porque se han cometido una de burradas, usando la palabra burradas con B grande, una de burradas que han dañado gente, se han enviado gente a sitios, han fracasado, porque no era
Dios, era el deseo de un ser humano que quería imponer su voluntad a otro. Hay que entender esto, que sí, el profeta puede hoy confirmar. Como pasó aquí en la iglesia en Antioquía, ya Pablo y Bernabé ya estaban ya separados. El profeta lo que hizo Dios fue: apartadme. Vamos a los que ya he llamado. O sea, ya Dios los había llamado. Ya ellos sabían, ya Pablo y Bernabé sabían en su espíritu que estaban llamados por Dios. Además de eso, ya Pablo había sido llamado camino a Damasco. Pero ahora el profeta confirmó. Así que entendamos que el profeta puede llamar, pero la mayor parte de las veces, cuando viene el profeta y habla, es para confirmar algo que ya tú sabes. Ok. Ahora, hoy en día hay una gran polémica en la iglesia acerca del ministerio de los profetas en el área de llamar personas al ministerio. Hay dos extremos. Aquí está. Uno que cree que es el único medio para llamar gente al ministerio, y otros que no aceptan ninguna participación del ministerio profético. En el medio de estos dos extremos está mi posición. Al principio de esta lección dije que la forma normal de Dios llamarnos es por medio del testimonio de nuestro espíritu. Dios usa al profeta para confirmar el llamamiento que ya tenemos en nuestro espíritu. Nos lo hace más claro. Y además de eso, nos puede dar direcciones claras y específicas para desarrollarlo. Ahí sí que entra el papel del profeta para darnos direcciones, o para exhortarnos, o para corregirnos en la marcha, o para advertirnos de peligros o de situaciones con las cuales vamos a encontrarnos. Encontramos el profeta, como los profetas se relacionaron con Pablo. Ágabo, cuando Ágabo le profetizó a Pablo: así harán en Jerusalén a este hombre. Y Pablo pudo arrepentirse, pero Pablo dijo: no, yo tengo que ir a Jerusalén, no importa lo que suceda, estoy dispuesto no solamente a sufrir, sino a morir por el nombre de Cristo. Así que los profetas le estaban dando dirección, pero aunque el profeta da dirección, el ser humano también tiene su propio criterio para él juzgar lo que el profeta está diciendo. Ahora, si usted sabe de una persona que la atina 100 veces y tiene un récord probado y es serio, no es un charlatán, y viene y le profetiza algo, préstele atención. ¿Entiende? Hay un profeta en este país que cuando él dice algo, yo me quito el sombrero y yo sé qué va a pasar. Es uno de los pocos. David Wilkerson. No. Él no predica fe como nosotros, él es muy negativo, pero él en los años 70 él escribió el libro La Visión, que fue un libro profético, y ese libro habla de toda la corrupción moral y sodomita que hay hoy en día. Y si usted lee ese libro hoy, se le bajan los pelos. Cuando yo lo leí en los años 70, yo dije: este hombre está loco. ¿Cómo es posible que esto va a pasar? ¿Cómo es posible que en América se vaya a aceptar la sodomía como algo tan normal? Exactamente todo lo que ese hombre profetizó. La Visión. David Wilkerson. Hace algunos años que él profetizó la crisis financiera de las operaciones de la internet. ¿Se acuerdan cuando de la noche a la mañana la gente perdió billones de dólares en la internet? Y ahora profetizó un caos en real estate. Yo le creo. Porque el hombre tiene un expediente. Y no es un hombre que está cada día dando profecías por cuántas cosas hay. Son cosas de peso. Y cuando hay un hombre de peso, ¿entiendes? Yo no muchas veces le digo a la gente: no te cases con ese. Pero cuando Dios me dice: no te cases con esa persona, apúntalo, porque te va a ir mal, te va a salir mal. ¿Entiendes? Porque son cosas que uno sabe. Porque sabe. ¿Ok? Es posible que en ocasiones personas no hayan escuchado su espíritu o se les haya olvidado.
Porque es posible que unas de las cosas se le olviden. Y el profeta venga a recordarte. Recuérdate lo que yo te dije. Recuérdate lo que yo te hablé. Recuérdate cómo yo te llamé. Y necesiten de una voz autoritaria y ungida del profeta que despierte el llamado. Oh, esto sí que es importante en este penúltimo párrafo de este capítulo. Que la voz profética puede despertar el llamado. Porque hay veces que el llamado está como durmiente, es dormant. Pero entonces, y a la persona se ha enredado las cosas de la vida, se ha materializado, se ha secularizado. Pero entonces Dios trae un profeta. ¿No te acuerdas cómo yo te llamé? ¿No te acuerdas que aún desde niño yo te hablaba? ¿No te acuerdas de esto? Y tú dices, santo el Señor, ¿cómo lo sabe? Ahí está la función del profeta en el llamamiento. Es muy importante, no lo estamos descontando, pero verdaderos profetas, que hay muy pocos, que ahora todos son apóstoles y apóstolas. No olvidemos que el profeta no llama a nadie, sino que un verdadero profeta dirá lo que ha oído de Dios. No es que él llama, él dice lo que Dios dijo. ¿No? El profeta no me llamó, él dijo lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, también a ti te va a dar testimonio. Y supongamos que tú no tengas testimonio en el momento, pero que la persona es un hombre con un testimonio profético probado por Dios. Pon eso en el rescoldo. Pon eso por ahí en algún lugar que en el tiempo tú vas a ver si es de Dios o no. Pero tampoco digas que no es de Dios, aunque tú lo entiendas. Porque hay casos que hay veces que ni tú mismo sabes que eres llamado. O estás tan secularizado y estás tan materializado. Estoy predicando. Y estás tan metido en las cosas del mundo y estás con tanto amor al dinero y no quieres soltar las cosas del mundo que estás ignorando esa vocecita. O sea, es que estás lleno de la voz del mundo y la voz tuya que es tan grande que no puedes oír la voz pequeña de Dios en tu espíritu. Aleluya. Y el profeta viene, el profeta o una predicación profética del apóstol Naúm Rosario. Que te levante, gloria. Oh, gloria a Dios. Pero un profeta dirá lo que ha oído de Dios. ¿Okay? Aquí en Hechos 13, 1, 2, el Espíritu Santo usó a los profetas para confirmar, apartar y enviar a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Otra razón para el ministerio del profeta es para confirmar públicamente ante la congregación el llamado de una persona, que fue lo que hicieron ellos en la iglesia de Antioquía. Todo el mundo sabía que eran llamados por la voz del profeta. Ahora, no importa el medio que Dios use para llamar a una persona. Lo importante es saber que hay un llamamiento definido de Dios que capacitará al individuo para hacer la obra de Dios. Lo capacitará y lo fortalecerá para enfrentarse a todos los enemigos que se le pongan al frente. Si aún no estás seguro de cuál es tu llamado, ponte a buscar el rostro del Señor y descansa en la seguridad de que Él escogerá, en la seguridad, sí, de que Él escogerá el medio que se adapte a tu condición para llamarte al ministerio. Si tú tienes un deseo, pero no sientes aún un llamado fuerte, no te desanimes, sigue buscando a Dios. Porque los llamados son por grados. Por grados. Por grados. El primer llamado que yo sabía era que Dios me llamó a servirle. A servirle. Eso era lo primero. A servir en todo lo que fuera. No había nada que yo no estuviera dispuesto a hacer en mi iglesia. Nada. Desde lavar las letrinas, ya es testimonio público en las convenciones, siempre lo digo. Quizás para humillar a los pastores. Para que no se pongan tan orgullosos. Porque andan con su tela fina. Desde conducir la camioneta, desde poner las sillas, desde trapear el piso, desde hacerlo todo, desde dirigir los jóvenes, desde hacerlo todo. Ese mi primer llamado era servir a Dios. Porque el primer llamado nuestro es servir a Dios. Entonces hay gente que no quieren servir a Dios y quieren llamados para ser vistos. Para ser vistos. ¿Entiendes? No. Si tú quieres un llamado para ser visto, para ser notado, o para que te paguen, o para tener poder sobre alguien, tú estás endemoniado. Pero esto tú no eres tú, ok, tú es quien está, ok, tú es tú. Yo no sé si eres tú o tú, pero quién es tú, yo no sé aquí. Bueno, tú sabes si eres tú, gloria a Dios. Yo pensaba los otros días sobre mi llamado cuando yo empecé en la iglesia.
Yo dije, Señor, cuando yo empecé, yo no pensé que iba a haber dinero. Yo no pensé que yo iba a vivir de esto. Yo no pensé si había dinero o no había. Yo no pensé si la gente iba a diezmar o no iba a diezmar. Yo no pensé si iba. Eso no estaba en mi memoria. Eso no era parte de mi agenda. Yo simplemente te obedecí a ti. I just obey you. Yo te obedecí por amor. Y, o sea, yo no tenía nada. Y para mí yo creo que así cuando tú eres llamado, pero si tú te metes, bueno, como yo no tengo de qué vivir, pues tengo que buscar mis 50 personas. Tengo que buscar, porque si no, son 50 personas, $10 a semana, yo la hago. Tú no eres tú, ok. Pues tú me estás escuchando, tú eres un bandido, un sinvergüenza. Tú tienes que arrepentirte, o sea, yo nunca pensé en eso, yo nunca. O sea, quizás porque era ingenuo o algo, no sé, pero no pasó por mi memoria pensar que algún día Dios iba a usar a la gente para bendecirme, para ayudarme, para prosperarme, o sea, eso no venía al caso. Y yo creo que esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. O sea, si hay fines pecuniarios, oh santo, y si hay una agenda, y estoy con un lápiz sacando con una computadora, sacando a ver y cuántos miembros necesito para poder vivir bien y para poder tener un bote. No, tú estás endemoniado. O sea, tú eres tú, ok. Tú quien sea, tú estás endemoniado. Tú que me estás escuchando aquí o allá, donde sea. O que me estás viendo por el video. Gloria a Dios, ¿entiendes? Pero es glorioso. Yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento. Con todo lo que hemos pasado y con todo lo que hemos sufrido y con todo lo que hay que orar. Hay que seguir orando. Ay, Padre, cada vez antes de yo predicar es como si fuera el primer día que voy a predicar. Y yo veo gente que hace un mes que están predicando, y ya creen que lo saben todo y se van de parque en la noche, el día anterior de predicar, y pasan por allá y al otro día vienen y anyway, yo saco un cassette del pastor de que predicó anoche, lo oigo, el otro día duermo la noche entera, me levanto a las 9, con tu y la gaña me voy para el culto, yo voy a decir lo que el pastor dijo y no sucede nada. Porque sucede que cuando yo la prediqué, yo la traje del trono a la gente, pero cuando tú la predicaste, tú la sacaste del papel. Cuando yo prediqué era vida, cuando tú predicaste era concepto. Es lo mismo que toda esta palabra, cuando estos hombres la hablaron, dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero si tú y yo la leemos en la carne, cuando tú y yo se la damos a alguien, no solamente es intelecto, es concepto, es doctrina. La letra mata, más el Espíritu da vida. Y yo les recomiendo a ustedes la importancia, que esto hay que dedicarse. A esto hay que dedicarse. Hay que dedicarse como uno se dedica a cualquier otra cosa. El ministerio no es una excusa para yo pasarlo bien o para yo vivir una vida relajada o una vida, hermano, yo el domingo, pero oye, a mí la carne me brinca de tanto que he buscado a Dios y he estado tenso para que Dios me use. Y después llego a casa, pero es el precio que hay. Es cuando usted tiene pasión por este asunto. Y si usted tiene pasión, usted se la va a comunicar a alguien. Y alguien va a querer ser como usted. Gloria a Dios. Ahora, hay un pensamiento aquí. Ok. Para que terminemos esta noche de gloria. Fue corto hoy. Dios en su soberanía y sabiduría escoge el método más apropiado para llamar a cada uno. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o algún comentario o algún arrepentimiento? Ok. ¿Están entendiendo estas cosas mejor? Un comentario Sí. interesante que en el 1999 usted me dio una profecía al frente de toda la iglesia que yo tenía un llamado. Pero a ese tiempo la profecía también incluye otra cosa, pero no es ahora.
no es ahora. Hace 4 años de Sí. eso. But not now. No. Siéntate por ahora, escucha, Sirve. sirve Sí. y ven y aprende. Y hacen 4 años de eso. Ahí Oye, está sí. la sabiduría del profeta y la sabiduría del que oye. Muchos profetas son insensatos, ¿entiendes? Y le hacen daño a la gente. Sí. Yo he visto tremendos jovencitos con tremendo ministerio y casi se me sale la palabra profética. Pero yo no voy a decirle nada. Él no está preparado. Le puede hacer daño. Porque si es inmaduro, se le llena, se le infla la cabeza. Y cuando tu cabeza es más grande que el corazón, la cabeza te mata el corazón. Wow. Santo. ¿Alguien más tiene algo de...? No, estaba comentando sobre lo que usted estaba hablando sobre de que usted cuando entró al ministerio no pidió nada. Yo estoy oyendo, yo me fui para atrás porque yo llevo aquí bastante tiempo. Yes. Y yo estoy oyendo cassettes que yo compré que yo nunca había oído en mi vida, del 80 para acá. Sí. Y muchas cosas de las que están aconteciendo ahora en esos cassettes se fueron profetizando por él. Y yo lo conozco casi 20 años en el ministerio. Y yo, hace 3 años que yo nací de nuevo. No, la verdad. La verdad. Y lo digo para que no les pase. Es cierto. Es la verdad. A mí, bien franco, yo estuve en la iglesia por 18 años y yo no conocía a nadie, ni al pastor. Pero, Dios toma su tiempo. Sí. O yo... Tú tomaste el tiempo, no fue Dios. ¿Qué Dios mío? ¿Qué quieres con esa religión? Mira. No, tú tomaste el tiempo. Sigue. Y lo que quiero decir es que a veces nosotros no entendemos. Cierto. No entendemos. Yo sé que hasta que yo no morí, porque Sí. yo tuve que morir. Amén. Sí. Yo tuve que morir. El día que esto sucedió fue cuando yo le dije al Señor, si esta es la vida cristiana, mátame. ¿Viste? Entonces ahí Él me dijo, ahora yo te puedo usar. Entonces ahí empezó a cambiar mi vida. Porque yo todavía estaba entre medio de la cruz y el cielo. Yo todavía no había sido crucificado. Estaba entrando al Evangelio con los rudimentos que yo anduve toda mi vida. Y hasta que yo no pude matarme, entonces Dios no me pudo usar. Y eso a mí, yo he aprendido mucho de este hombre, a mí y yo sé que es un hombre de Dios. Pero que uno nunca sabe hasta que se enfrenta con Dios en verdad. Hay que haber una experiencia, como él dice mucho. Cambias. Una experiencia. Tú cambias. Y cuando tú tienes una experiencia con Dios, tienes que cambiar. Tienes que cambiar. O te mueres. O te Amén. cambias. Y yo para no morirme, yo cambio. Padre, oramos. Sarabacatira la mandara. Crinda la bajota de bacaya. Rabasha lo bacotería la bacaya. Padre, cada hombre aquí representa un mundo. Cada hombre aquí representa un llamado. Cada hombre aquí representa un destino. Cada hombre aquí representa una vida. Cada hombre aquí representa, Señor, parte de tu reino. Oh, Shaliba Rabakatira la mandra. Rimbo Coticida la barcota de Andra Baca. Y Calamasaya. Y ahora, Padre Santo, yo pido que el Espíritu Santo de Dios le dé testimonio a cada hombre en este lugar de cuál es el llamado, de cuál es el destino, pero también de cuál es el tiempo, Señor, y cuál es la forma y el método y la estrategia que tú vas a usar con ellos individual y personalmente. Oh, Kabashalama. Remduka la masolina. Padre, el que tú escoges no se queda igual. Con el que tú te encuentras, aleluya, tiene que cambiar. Tiene que cambiar, Señor. Sharila Rabacori le vende Catería Bacaya. Rasha la Rabacotari Sindra Catería. La Bacate. Padre, en el nombre del Señor, yo oro, Señor, que ninguno de estos hombres se pierda. Lo que todos sean, aleluya, de bendición en tu reino. Yo pido ahora, Señor, que la unción del cielo, aleluya, que tú en tu infinita sabiduría, aleluya, tú te le reveles a estos hombres de cuál es el llamado, el propósito, Señor, de esta vida y este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén.